¿Estamos listos? Llegamos finalmente al capítulo 4 del libro de Romanos. Para los que no saben, estamos estudiando Romanos verso a verso y llegamos al capítulo 4. Desde el punto de vista metodológico, Romanos 4 es un capítulo muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando John y Karina se fueron para África minutos antes de la pandemia, porque adoptaron a Nathan, ellos llegan a África, les entregan el chiquito, ellos empiezan su proceso de adopción, inician todo lo que más y cae pandemia. Y se quedan casi un año en África. Los trabajos los tenían aquí. Perdieron los trabajos. En África, usted entenderá que una vez Quique me dijo, cuando el terremoto, el huracán en Filipinas, me dice Quique, Fede, voy a irme para Filipinas. Fue a Filipinas, gordo, que me dice, voy para Filipinas. Y le digo, ¿a qué? ¿A qué, Quique? Vas a ir a hacer una boca más que alimentar. Igual es África. África es puñalada por bollo de pan, ahí no hay comida, ahí no hay nada. Y esta gente en este lugar de niños, los cuidaron a ellos con su bebé un año entero. Entonces yo necesito usar el ejemplo de Karina y de John. ¿Cómo fue? Es una historia bellísima, una historia que la publicaron en La Nación y en diferentes medios de comunicación. ¿Cómo se vinieron? ¿Cómo pagaron los tiquetes? Ya las líneas aéreas y todo estaba cerrado. Y fue un año donde estuvimos todos cerrados. Yo hubiese sido John, yo le digo a Karina, yo creo que esto no era de Dios. Esto no era de Dios. Pero sí me doy a entender de que el asunto es un asunto que simplemente nos habla del amor y el cariño y el deseo de querer tener a un bebé y de querer. Y sepan una cosa, una de las cosas más bellas de entender la adopción es entender que los niños adoptados son los niños del corazón, son los niños es que hay niños adoptados y niños naturales. Todo niño es natural. Todo niño es natural. Bueno, no, pero no es lo mismo. No, todo niño. Sí, nosotros no somos adoptados para Dios. El principio de la adopción no es un principio que se lo inventó un abogado para darle la oportunidad a que alguien tuviera un hijo. El principio de la adopción es Dios quien lo inventa. Hermanos, el capítulo 4 del libro de Romanos es eso exactamente. En el capítulo 1, Pablo dice, los gentiles se pierden y se van para el infierno. Es una cosa terrible. Los gentiles son una cosa pavorosa. En el capítulo 2, Pablo dice, los judíos son una cosa terrible. Todos van para el infierno también. En el capítulo 2, Pablo aclara que definitivamente por ser judío nadie se salva. En el capítulo 3, Pablo descarga los argumentos de la religión y le dice a la gente, si ustedes siguen creyendo en la religión a usted no lo está llevando a ninguna parte, la religión a usted lo engaña, la religión es lo más complicado que usted puede tener. Pero en el capítulo 4, Pablo lo que hace es una ilustración, como la ilustración que yo acabo de usar con John y con Karina. En el capítulo 4, partimos de lo que la semana pasada rápidamente vimos, la semana antepasada vimos claramente, dijimos, hermanos, acuérdense que hay dos tipos de fe. La fe que usted tiene y lo que estamos llamando por una forma fácil, fe bíblica. ¿Para qué me pongo? ¿Para qué lo pongo? ¿Para qué lo tengo como fe bíblica? Para no darle mucha vuelta y usted ponga su fe en lo que Dios ha dicho y se acabó.
Porque yo no puedo ponerme en el pleito de decirles que hay las cosas que son menos emocionales, más racionales, cuando son más emocionales y menos racionales. No, 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 no. No, 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 no. Me parece a mí que es más sencillo irme por aquí y simplemente darnos cuenta que al final lo que importa es que Dios sí pide un tipo, una forma, una medida, no sé cómo decirlo, o más bien debería decir, Dios pide forma, tipo, medida de fe. Y Él dice que es, y Él dice que sin esa fe es imposible agradarlo. Vimos también rápidamente, dentro del marco de tratar de entender de qué estamos hablando, vimos también que hay 5 cosas que esa fe tiene que tener. Número 1, si la fe no reconoce la voluntad de Dios, dime fe. Es un invento mío, es una cosa mía. Si no reconoce la soberanía de Dios, no es fe. Si la fe no busca la gloria de Dios, no es fe. Miki. 4, tiene la característica que se fundamenta en entender el tiempo de Dios con relación a mi vida, más que en entender que Dios responde en el tiempo que yo espero que Dios me responda. Ese es el tiempo del punto 4. Clave, fundamental. Y 5, si no se basa en la palabra escrita de Dios, hermanos, si no se basa en la palabra escrita de Dios, simplemente consígase un librito que anda por ahí que se llama El Secreto y que para todo sirve. Está gratis en internet. Una de las cosas interesantes del libro El Secreto es que el libro dice que cuando usted tiene la capacidad de poder visualizar algo y visualizar aquello, alguien que me llame a Miki, por favor, de visualizar algo, visualizarlo de alguna manera, verlo en el futuro, materializarlo, verlo, materializarlo. Si usted tiene la capacidad de hacer eso, usted tiene, al igual que Dios, tiene la capacidad creativa de Dios y puede crear su mundo. Es el secreto. Y aunque usted no lo crea, muchos hermanos, Miki, bájame el volumen, por favor. Entonces, si la fe se basa en la palabra de Dios, si la fe se basa en la palabra de Dios, nos están diciendo que tenemos que aprender algo. Nos están diciendo que hay algo que hay que aprender. Nos están diciendo, que hay que aprender y creer en eso. Sí, pero eso es lo más fácil. Porque fe tiene todo el mundo. Fe tiene una persona que le da vuelta a la llave y sabe que va a salir agua. Fe tiene una persona que le dice que le van a hacer una cirugía, la agarran, le meten una anestesia, la van a dormir 5 o 6 horas, le sacan todos los menudos, le desarman todo, le tiran todo afuera y cuando se despierta está remendado. Eso es fe. Fe tiene todo el mundo. Pero la diferencia, y que tal vez es lo que tal vez en el capítulo 3 es lo que nos trata de introducir en el verso 30, 31, 27 al 31 del libro de Romanos, en el capítulo 3, es que tiene que ver con el hecho de entender que la ley esencialmente nos enseña a vivir, pero Dios está diciendo, quien está bajo la ley está bajo maldición, pero el problema, les dije, el problema no es la ley, porque la ley es muy inteligente, muy lógica. El problema son las leyes que usted y yo nos ponemos, que están por encima de la palabra de Dios. Fue lo que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente es aprender algo, sino creer en eso, también creer que eso es todo, que es lo que no nos dicen, y lo otro que no nos dicen es, aprenda a vivir de eso que cree. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el justo va a vivir de lo que cree.
Y claro, me encantó ayer una frase que vi que habla, pero estaba viendo un artículo sobre el daño que le ha hecho la religión a la gente. Y el hombre que escribió el artículo dice que la fe es exactamente el producto, la fe es el producto de una mente vagabunda. Y me encantó esa expresión. ¿Ustedes saben por qué? Yo lo dije aquí, lo voy a repetir, hermanos. Lo contrario a la fe no es incredulidad. Lo contrario a la fe es depender de mis sentidos. Lo contrario a la fe es depender de mi inteligencia. Y lo peor, lo contrario a la fe es depender de lo bonito, de lo guapo, de lo... Y los demás calificativos que ustedes saben que yo uso, o sea. Ok, avancemos. Avancemos, vimos cómo la palabra de Dios habla de una fe claramente en donde dice que esa gente, sin embargo, otros fueron torturados, rechazados, maltratados por causa de su fe y nunca dejaron de creer. Es más, una de las razones por las cuales Santiago escribe sobre lo importante de que la fe tenga obras, se refiere a las obras que producen la fe en el sentido de que las personas permanecen en la fe. Muchas de las personas que no asisten a la iglesia, que no se congregan, es porque ya no tienen fe, porque la fe no les llegó para tanto. Algunos fueron ridiculizados, fueron laceradas con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. 11:36 de Hebreos nos dice claramente que estamos hablando de una fe que no se parece a mucho de lo que hoy se le dice a la gente que es fe. Y mucho lo que hemos creído. Murieron apedreados, otros los cortaron a la mitad, algunos se anduvieron vestidos con pieles de ovejas, nunca fueron ni tuvieron grandes cosas, y cabras desposeídos y oprimidos y maltratados, y aún así tenían fe. Me encantó la expresión de el libro de Hebreos que dice: este mundo no era digno de gente con esta fe. Estamos hablando de gente que cree. Entonces entramos al 4, y en el 4 del 1 al 2 dice don Pablo, dice, pensemos, dice esta versión, creo que la lenguaje actual, creo que es esta lenguaje actual. Pensemos, me gusta eso, en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, obras, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero antes Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Hermanos, a ver, en el año 49, el emperador Claudio está así, con la cabeza así, de la secta de los judíos, que se llama la secta de Christus. Entonces viene, y hay tanta revuelta por el asunto de la secta, que llega Claudio y expulsa a todos los judíos de Roma. Pero los expulsa por 5 años, porque una de las razones por las cuales los expulsa es porque se muere. Perdón, regresan es porque se muere. Quien sucede a Claudio, el emperador que sucede a Claudio, Nerón. Nerón el loco, para que ustedes me entiendan. Dentro de la gente que se expulsa de la iglesia, de Roma, ya la iglesia estaba fundada en Roma para ese tiempo. El año 49, estamos hablando que la iglesia se pudo haber ido formando en el año 35, más o menos. Ya la iglesia tenía tiempo. Se está hablando de que en Roma se cree que más o menos habían unos de 10,000 a 15,000 judíos. Se está hablando de que en Roma en ese tiempo habían más o menos unas 15 sinagogas. Hay una pareja de hermanos que se llama Priscila y Aquila. Son las personas que son expulsadas como judíos de Roma.
Pablo está en Corinto. Pareciera ser que en el preciso momento en que finalmente ellos logran regresar a Roma, de alguna forma ellos le cuentan a Pablo que después de 5 años toda la iglesia en Roma eran gentiles. ¿Qué significan gentiles? Gente que no era judía. ¿Y qué significa eso? De que los gentiles simplemente creían en Jesús, entendían quién era Jesús, pero no tenían mayor información. Entonces, si son expulsados en el 49, 50, 51, 52, 53, 54, coincide con el momento más o menos donde Pablo manda la carta. Al mandar la carta, parece ser que Priscila y Aquila, son ellos quienes le dan la información a Pablo. Le dicen: Pablo, el problema que estamos teniendo ahora que llegamos a Roma es que llegamos a Roma y sacaron pecho los que estaban. Y los judíos están llegando y les están diciendo: ustedes no saben nada. Son circuncidados. Si no se circuncidan, no se salvan. Para seguir a Cristo tienen que circuncidarse, porque Cristo era judío. Y entonces esta era la discusión y la disputa que estamos teniendo en Roma en el momento en que la carta llega. Y por eso Pablo llega y empieza a tratar de decirles a ellos: miren. No. Las cosas no son así. Las cosas no son así. Entonces viene Pablo y el Espíritu Santo ya es algo muy inteligente. ¿Qué hace? En el capítulo 4 agarra a un gentil que se llama Abraham, que es el primer judío que vive en un lugar que se llama Ur de los Caldeos, en donde la misma palabra dice que adoraban unos dioses paganos. Agarra a un gentil, un hombre que no tiene nada que ver con nada, que a la vez representa un gentil, escúcheme, representa un gentil, pero que a su vez, adivinen qué, es el padre de todos los judíos. Entonces noten al Espíritu Santo armando esto en el capítulo 4. En el capítulo 4 lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Pablo es diciéndole a la gente: ¿a quiénes? Voy a decir una tontera, a mí no me consta, los judíos se sentaban a la derecha y los gentiles a la izquierda. Abraham por cuna, gentil. Por promesa de Dios, judío, el primero. Y entonces viene y le dice: miren. Entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Entonces noten que les está diciendo: yo necesito que ustedes entiendan que ni por su condición de haber sido una persona, hicimos un estudio interesante de Abraham, y Abraham parece que viene de buena cuna, de una familia de dinero, de una familia de plata, parece que viene de condiciones. El mismo nombre de Abraham es un nombre que no se le podía poner a cualquier niño, porque se está hablando por eso se llama Abraham, que era el nombre que significa Dios es exaltado, Dios es enaltecido. Es un nombre que no se debería ponerle a un niño. Para los gringos, para que usted me entienda, para los gringos ponerle a un chiquito Jesús es un insulto. A un chiquito no se le pone Jesús, para ellos es un insulto. Y por eso Dios le cambia el nombre y le quita a Abraham y le pone Abraham, que es el nombre de padre de naciones. Ok, ¿qué significa este señor? Bueno, este señor don Abraham, no se sabe, la Biblia no dice si es que Dios le dijo: Carlos Alberto, yo soy Dios, el Dios verdadero. No se sabe. No se sabe. Y entonces Carlos Alberto se despierta y le dice a Carla: negra, me acaba de hablar Dios al oído. No se sabe.
O no se sabe si lo que tiene es una corazonada, un asunto en su corazón. No se sabe, no dice. Dice que simplemente obedeció a Dios. Entonces no se sabe qué fue lo que obedeció, una voz o su corazón, pero era Dios e hizo y creyó que era Dios. Se dice que don Abraham era un hombre, se dice que don Abraham era un hombre pagano, el nombre de hecho es un hombre pagano. Dice la Biblia que dejó su tierra, creyó a Dios por su hijo, creyó a Dios por su hijo siendo su mujer estéril y con más de 80 años. Abraham hace un montón de cosas interesantes. Lo más interesante es cuando él se levanta esa mañana y le dice a su esposa, le dice, mira, nos vamos. ¿Para dónde? Para allá. Dios me habló, el Dios verdadero me habló y nos vamos. Perdónenme, pero ninguno de ustedes aquí arranca, no arranca. Ni yo tampoco. No le creen a uno. ¿Qué le van a creer? Menos en este tiempo. Abraham creyó que era Dios quien le pedía que sacrificara a su propio hijo. Obedeció, creyó que Dios sería capaz de resucitarlo. Estoy haciendo un súper resumen de Abraham. Abraham llegó a Canaán. Y cuando llegó a Canaán estaban los ramonenses o los palmareños. Y buenas, forastero. Allá le queda un campito, allá por el lado de Berlín, llegando a Llanobrenes, ahí le queda un campito. Ponga su tiendita ahí. Y ahí puso la tienda. Se instaló como nómada en un lugar en donde había otro pueblo y no vivió para ver la promesa, no vivió para ver la promesa que Dios le había dado. Verso 3. Pues que dice la escritura, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta. Dice, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Noten que aquí mete Pablo un ejemplo simplemente de la diferencia entre, por decirlo así, algo que es una obligación, es una cosa que no cuenta, es una cosa que no se está haciendo por mero salario, y luego está diciendo que Abraham hizo las cosas sin recibir y sin saber que iba a recibir nada. El ejemplo se está enfocando en el hecho de saber que la persona actúa porque está recibiendo algo. Pero yo quiero que usted note que las Biblias, la palabra de Dios, el griego, los originales, como usted quiera verlo, utilizan aquí, se le tomó en cuenta como justicia. Y claro, lo que usted y yo tenemos que entender es que Abraham fue salvo por causa de la promesa de Cristo. Más fácil, Abraham está en el cielo. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, no está en el cielo. Abraham estaba en el seno de Abraham hasta que Cristo bajó y los liberó y todos subieron al cielo. No vamos a entrar en eso porque eso es otra cosa. Sí, porque es que se llama seno de Abraham porque los que murieron antes de Cristo tuvieron que ser, y ahí está el asunto, tuvieron que ser liberados por el Señor, en el sentido de que se habla del Seol, lo vimos, recuerden, el Seol se divide en dos, el infierno y el seno de Abraham, y que los que van para el infierno, y los que morían, pero no se podía entrar porque no se había pagado el sacrificio de Cristo, quedaban con Abraham. Y entonces, por eso se llama el seno de Abraham. Era el primero que creyó, fue el primero que creyó y fue el primero que que fue salvo por fe. Entonces estamos hablando de salvación, ¿ok? Pero hay un problema. Abraham vivió 300, creo que son 364 años. Alguien que me ayude, me corrija. 364, 365 años vivió Abraham.
Y el Wililla lo tuvo a los 100, 105, 110. Verso 4. Hace la explicación sobre el asunto del trabajo diciendo que si la persona se le paga y hace algo, no cuenta. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Noten que Romanos, Pablo está hablando sobre la salvación y está hablando sobre la importancia de entender de que lo que el Señor viene a hacer y que lo que importa es que entendamos que el Señor nos limpia de los pecados. Ahora, hermanos, esto de que el Señor nos limpia de los pecados lo hemos oído 100 millones de veces. Y todos decimos amén y gracias a Dios que nos limpió, que nos limpia y nos va a seguir limpiando. Dígame amén, por favor, porque esto hay que entenderlo así, antes, durante y después. Pero lo más impresionante es esto. Para Dios lo más importante fue su fe, no su propio beneficio, mucho menos lo que pudiese haber hecho. Fue su fe. ¿Qué hizo? Hizo muchas cosas que en su momento muy extrañas, porque la palabra no dice si fue que Dios le habló. Y uno tiene la opción de estar diciendo, Dios me habló, o estoy loco, es Dios. Y yo lo oí. Pero dice la Biblia que lo importante fue su fe y que su fe fue contada como justicia. Al decir justicia, nos está diciendo que fue salvo, que sus pecados fueron perdonados. Abraham alcanzó lo que usted alcanzó hoy, creyendo en Cristo. Verso 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Noten que Pablo menciona que David tiene un salmo donde David dice que Abraham es salvo, y a lo que se refiere al decir justicia, se refiere dichosos aquellos a quienes se les perdonaron las transgresiones. Hello. Se le perdonaron las transgresiones, perdón de transgresiones, y se le cubren los pecados. Hay dos figuras, perdón de transgresiones y cubren los pecados. Me llama poderosamente la atención que la Biblia dice, se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo tomará en cuenta. ¿Estamos claros? Dios está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que esta era la condición de Abraham. Ahora, regresemos a 2023 y yo le pregunto a don Adrián, yo le pregunto a Andrés, a Gabriel. Dichosos aquellos a quienes les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. O sea, no me vengan a decir que en el 2023 usted entiende que Dios lo perdonó, que Dios lo limpió, que Dios lo sanó, que Dios cubre sus pecados. No me venga usted a decir que eso es todo lo que usted entiende, porque yo quiero que usted vea esto. Ve, hermanos, cuando la Biblia dice que se nos perdonan las transgresiones y se nos cubren los pecados, estamos hablando que la persona sigue viviendo en esta tierra. No oye el amén eufórico, no oye el amén a gritos. Una persona que no tiene que estar lidiando con el hecho de saber si es pura o no, es una persona con un futuro definido. Empieza a armar. 2. Una persona a la cual se le cubren los pecados y se le perdonan las transgresiones es una persona
cuya identidad no depende de sí ni de sus logros. ¿Sí me estoy comunicando? Nunca una persona que haya sido salvada, limpiada por Dios, va a ver su vida como más valiosa que la obra del Señor en cada uno de nosotros. Usemos la cabeza, hermanos. Nadie que reconozca, perdón, no estoy hablando del infierno. Estoy hablando de la clase de monstruos que somos aquí, siendo hijos de Dios. 3. Es una persona con clara influencia sobre su realidad. Perdón, no sé si alguno de ustedes me está captando, no me está captando. Le estoy diciendo que esto es lo que Dios hace cuando se lleva los pecados, borra nuestras transgresiones y nos cubre los pecados. Es una persona con claros rasgos benignos en su proceso. ¿Qué significa claros rasgos benignos? Que estamos en la tierra para hacer bendición siempre. Es una persona con una perspectiva del dolor, el problema, la crisis únicas. Pues usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí esta noche, ¿cuál es la razón por la cual a usted le perdonaron los pecados, le perdonaron las transgresiones y le cubren los pecados? Se lo estoy mostrando. Porque para poner ojos de perro atropellado y decir que nos perdonaron los pecados, que nos perdonaron las transgresiones y que nos cubren los pecados para irnos para el cielo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, claro, esta es la realidad. Vamos al 9. Entonces, claro, noten que el 9, no me siento porque me emociona. No me caí. Noten que el 9 claramente dice, ¿acaso se ha reservado esta? Hello. ¿Acaso se ha reservado esta dicha? Solo para los evangélicos, solo para los circuncidados, solo para los de Olivo Verde, solo para los de Dagoberto, solo para los de Sixto Porras. ¿Acaso no es también para los gentiles? Les dije, el Espíritu Santo, en la genialidad de la Biblia, lo que agarra a Abraham, lo pone en el centro y les dice, señores, aquí no hay ni chino ni ruso, son mis hijos todos. Usando el ejemplo de Abraham. Y vean el 9, donde lo arma y le dice, ¿acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Pero cuando él dice Abraham aquí, hermanos, está hablando de Abraham, el pagano, que le creyó a Dios, que le hizo caso a Dios. Tan salvo es el pagano que le cree a Dios como el judío que le cree a Dios. Vámonos, 10. ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Porque claro, aquí viene el asunto. Inmediatamente, seguramente los judíos,
El Espíritu Santo sabe que los judíos iban a decir, ah, no, pero es que jamás usted va a poder decir que somos una sola cosa cuando nosotros somos circuncidados y ellos no. Inmediatamente les sale al paso y les dice, ¿bajo qué circunstancias se dio esto? ¿Ustedes saben cuántos años después de la promesa se circuncida Abraham? 14. ¿Es la circuncisión señal de salvación? No. ¿Es la religión señal de salvación? No. Porque nosotros los evangélicos tenemos la Biblia, somos salvos. No. Cuidado. Romanos 4:10, Pablo hace la pregunta para que los judíos la vean y les dice, bueno, ¿fue antes o después? Y Pablo le responde que la promesa, la fe de Abraham estuvo antes de la circuncisión. Verso 11, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se había tomado en cuenta por la fe. O sea, la circuncisión fue la señal de que era salvo. En este caso, solo en este caso. Entonces noten, los judíos llegaban y decían, a ver, solo un toque. Abraham, salvo. Los rabinos dicen que Abraham fue el único ser humano que nunca pecó. Qué interesante. En las tradiciones de los rabinos, ellos dicen que Abraham era el justo de los justos. Él nunca pecó, nunca. ¿Y por qué razón dicen eso? Porque tienen que decirlo porque es el padre del asunto. Los rabinos decían, bueno, muy fácil. Yo soy judío, Abraham se circuncidó, Dios lo salvó, yo me circuncido y soy salvo. Es el pensamiento judío. Entonces avanzo. Recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. ¿Lo ven? La circuncisión fue posterior a la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen. Abraham es padre de quién? De los que creen. Aunque no hayan sido circuncidados, y a esto se les toma en cuenta la fe como justicia. Y nuevamente les digo, está haciendo así y está uniéndoles. Circuncisos o no, si creen al punto tal de negar sus vidas, esto es fe. Vamos al 12. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Vean lo que lo está armando. 13. En efecto, no fue mediante la ley, como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual le tomó en cuenta como justicia, porque lógicamente estamos hablando que la ley inicia 600 y pico de años después de esto. Más o menos, ando con los números siempre atravesados, pero por ahí. ¿Había ley? No. Pero los judíos que estaban leyendo la carta estaban pegados a la ley, estaban pegados al templo, están pegados a la ley, a la circuncisión y a su nacionalidad. Vamos, 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor. Por seguir la ley, y la promesa no serviría de nada. Verso 15. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermanos, les
demostré en este recinto que la ley a la cual se refiere la palabra es un orden de cosas impresionantemente inteligentes y lógicas. Con mucho más razón, a ver, ustedes entienden que no hay ningún problema en depender de la ley. Ustedes me entienden esto. El problema es pensar que yo me salvo por la ley. Pero la ley es lógica, inteligente, sana. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, si un judío, por eso es que no se convierten, porque son buena gente, son gente buena. Una vez iba yo, no me acuerdo para dónde. ¿Qué le pasa? Sí, me monté en un avión y cuando me bajé del avión estaba una señora con un chiquito alzado y la señora en la maleta y la señora sudaba y el chiquito lloraba y aquello. Yo le agarro la maleta a la señora y digo, señora, camine, no se preocupe. Me dice, no. Le digo, señora, por favor, yo la ayudo. Y yo traigo una maletilla, no me acuerdo qué, y la ayudo, la saco y la llevo. Y me dice, pero es que ya la pasamos, ya subo la maleta, subo el chiquito. Y no, es que me estoy orinando. Igual, señora, yo no puedo sostener el chiquito. Yo me quedo aquí parado, entre con la maleta, entre con el chiquito, yo me quedo aquí parado, se lo prometo, aquí me quedo. La señora fue y no regresó. Y yo estaba todavía ahí, y eso, que no se dio cuenta que era tico, ¿me entiendes? Por aquellos los detalles, ¿verdad? Seguimos caminando y la llevé a un punto donde la señora consiguió un carrito, puso las cosas en el carrito, ya el chiquillo lo calmó. Cuando llegamos al final, había un señor mayor y le dijo con el kipá aquí, con la gorrita le dice, ese señor era yo, me ayudó a montones. El señor se vino y me dice, mire, quien le hace un favor a mi familia, me lo hace a mí. Me dio una tarjeta y me dice, lo que usted necesite, cuente con mi ayuda. Yo ni me acuerdo qué pasó con la tarjeta, para mí fue algo muy bonito, un gesto muy bonito del Señor, pero yo quiero que usted me entienda que se puede vivir de la ley, lo que no se puede es salvarse. ¿Alguien me está escuchando? Por eso es que, porque si bien por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y la ley lo que hizo fue decirle a la gente, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y por eso la gente le reguló el corazón, el alma en ese momento. ¿Qué tenemos que ver en esta parte? La fe de Abraham fue tan sencilla, que no requirió de ningún ritual. De hecho, él es el primero. Fe sencilla. Dios me habló y voy a hacer lo que Dios me diga. Sigo. 16. Por eso la promesa viene de la fe. Por eso la promesa viene de la fe. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no solo es para los que son de la ley, sino para los que también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Y aquí les dio la bofetada a los judíos a la derecha y a los gentiles a la izquierda y les dijo, es Padre de todos. No por la circuncisión, sino por la fe. La fe de Abraham es una fe fundamentada en la palabra de Dios, con el beneficio único de la salvación y con la oportunidad de ser de bendición para otros. Óigame lo que le voy a decir. Abraham terminó siendo un hombre riquísimo. Pero su fin no fue su riqueza. Abraham terminó siendo un hombre hipermillonario. Pero Dios bendijo a Abraham para que él fuera de bendición a todas las personas. Y esa es la razón de la bendición de Abraham, de la bendición material de Abraham. Sigo.
Sigo porque Abraham hizo, Génesis 13, Abraham y Melquisedec. El famoso diezmo de la batalla, con los hijos nacidos en casa. 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y la vida a los muertos se está refiriendo a la resurrección. Abraham creyó en Cristo antes de Cristo. Y él dijo, los muertos van a resucitar. Si Dios me hace matar a mi hijo y yo lo mato, Dios lo resucita. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y tenía la certeza de que Dios se lo resucita. Tanto así que es la primera vez que dice que en el monte Moria se oyó el grito donde no lo mate. Se oyó. Dios le habló, Dios, el ángel, quién sabe qué. Si Abraham mata a este chiquito y usted se la ve conmigo, no lo deje. En el momento que no lo va a matar, que es el hijo de él que lo va a matar. Y donde le hace así, alguien le grita, no lo mates, Dios. 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Pero es el padre de los judíos. No, es el padre de los ticos, de los ramonenses. Es el padre de toda la gente que en el mundo cree en el Señor. Contra toda esperanza. Nótelo, contra toda esperanza. Una pregunta, ¿cuál esperanza? Mire, con que bajen los huevos. Sí, yo no sé qué haría. Yo tengo que comprar los huevos ahí donde trabaja Oscar. Los huevos están en 5,000 pesos. Yo tengo la esperanza de que los huevos van, hermano, entiéndame, contra toda esperanza creemos en el Señor, contra toda esperanza. Nuestra vida no está en función de lo que pueda hacer que esté sucediendo o no sucediendo en el medio, que estamos creyendo en el Señor. La fe de Abraham es una fe fundamentada en la palabra de Dios con el beneficio único de la salvación. 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Si Dios me dijo que me va a dar un hijo, me lo va a dar. La doña, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estoy grandota y usted está grandote. Y yo no lo veo como que esté funcionando mucho. ¿Saben qué dice la vieja cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo? Léanlo, ahí está. Dice, no puedo creer que a mi edad vaya a tener deleite, dice la doña. ¿Cómo tuvieron el hijo? Tuvieron relaciones sexuales. Aunque a usted se le pare el pelo. Ella lo dice, no puedo creer que a mi edad vaya a tener deleite, dice el texto. Y la doña suelta la risa y dice, dice la Biblia, estaban como muertos. Porque la fe no se basa en lo circunstancial del beneficio. La fe no se basa en lo circunstancial del beneficio, ni mucho menos en lo fugaz de nuestra vida. La fe bíblica se basa en creer que toda mi vida tiene sentido por causa de mi salvación y el de mi familia. (22) Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo
para Abraham. Y se termina el Espíritu Santo de una forma, pero así, con una sonrisa. Mire, si usted me pregunta a mí cómo se cerró este momento, fue con una sonrisa en los labios del apóstol escribiendo y del Espíritu Santo. Sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Una fe tan sencilla y práctica que no solo te hace vivir, ser útil, sino que además te deja verte un día cara a cara con Dios. Y en una noche vimos todo el capítulo 4. Sigue el capítulo 5. Y todo por este hombre Abraham, que tiene la característica que de gentil pasa a judío. Por fe. Señor, te doy gracias en esta noche. Suplico tu bendición, Señor, para mis hermanos que esta noche se han dispuesto y han pagado un precio por estar aquí. Con sus hijos, con hambre, con el frío, con tantas cosas, Señor. Pero es que esa es la fe que funciona, esa es la fe, la que va contra toda esperanza. Esa es la fe, la única fe que funciona. La fe que te agrada. Cuando el beneficio no es para mí, es para tu gloria, Señor.